Hoy tocaremos uno de los episodios más difíciles en el conflicto armado en Colombia, y eso nos remite al 2 de mayo del 2002, en el municipio de Bellavista, Bojayá, en el Chocó. El contexto de este conflicto viene entre las FARC y los paramilitares, y venían transcurriendo muchos confrontamientos en el municipio. La población civil, buscando un refugio, decide ir a la iglesia de San Pablo el Apóstol y refugiarse, orar para que no les pasara nada. Las FARC, en un ataque discriminado, envió un cilindro bomba, tiró un cilindro bomba, buscando la posición de los paramilitares. Pero este cilindro bomba impactó la iglesia y explotó dentro del templo. Habían cientos de personas refugiadas, y de esas tenemos 79 víctimas fatales, entre niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, y cientos de heridos más. Este ataque lleva a trascender o a sobrepasar los límites del derecho internacional humanitario, y muestra que los mayores afectados en estos conflictos siempre son las víctimas. En estos momentos, recordar este episodio tan doloroso en el conflicto armado en Colombia, como la masacre de Bojayá, lleva a que no olvidemos estos hechos y que no se vuelvan a repetir. Hablar de Bojayá es hablar del sufrimiento humano causado por la guerra. Quizás uno de los relatos más importantes es el del padre Antún Ramos, quien sobrevivió a la masacre. El padre Antún Ramos estuvo dentro de la iglesia ese día. Narra el padre que las personas se refugiaron en el templo para cubrirse del combate que se libraba entre la guerrilla y los paramilitares. Rezaban mientras afuera se escuchaban los disparos, pero minutos después, una explosión. Un cilindro bomba que lanzó la guerrilla, cargado de metralla, con clavos oxidados, cadenas de motosierra oxidadas. Narra el padre Antoine que dolorosos momentos se sintieron dentro de la iglesia. Personas mutiladas, personas pidiendo ayuda, familias destrozadas por la guerra. Pero también narra un suceso importante, el abandono del Estado, y que ya la ciudadanía había mencionado que había un peligro de enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares. Sin embargo, el Estado hizo caso omiso a esto y empezó la guerra. Allí se vulneraron principios fundamentales como la discriminación entre civiles y combatientes, la protección de los civiles, el uso de armas de guerras que causan daños colaterales muy fuertes. Sin embargo, así, las personas prefirieron usar la memoria después de cubrir el dolor como herramienta para la dignidad de aquellas. Mi nombre es
Antún Ramos Cuesta. Soy sobreviviente de la masacre de Bojayá el 2 de mayo del año 2002. Nuestra comunidad quedó atrapada entre enfrentamientos armados entre las FARC y grupos paramilitares. Muchas familias corrimos hacia la iglesia buscando refugio. Dentro de la iglesia había niños, madres y ancianos. Todos rezaban para sobrevivir. Pero en medio del combate cayó un cilindro bomba lanzado por las FARC. La explosión acabó con la vida de más de 100 personas. Lo que pasó en Bojayá no puede olvidarse. Las víctimas merecen verdad, justicia y reparación. La memoria es la única forma de impedir que una tragedia así vuelva a repetirse. Y seguimos contando nuestra historia para que Colombia nunca olvide lo ocurrido en Bojayá. La masacre de Bojayá representa uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado colombiano y un símbolo de memoria, dignidad y resistencia. Siguiendo con la narrativa de los compañeros, es importantísimo abordar el tema jurídico, puesto que con la entrada de la Ley 975 de 2005 se establecen 4 pilares importantísimos para hablar de justicia transicional, como lo son la verdad, justicia, reparación y no repetición. En consecuencia a esta ley se crea la JEP en el 2016 y es ahí donde se empieza a materializar lo que acabé de mencionar de los 4 pilares, puesto que en este espacio se empieza a escuchar versiones tanto de víctimas, victimarios, en aras de esclarecer la verdad y entregarles condiciones dignas a las víctimas. Es importante decir de que la justicia transicional no busca tanto la penalización, la condena, sino construcción de tejido social y en consecuencia la paz. Hablar de Bojayá es hablar de un proceso de resistencia y reconstrucción. A pesar del dolor, las familias afrodescendientes e indígenas del Chocó han encontrado un proceso de reconciliación. El Cristo mutilado de Bojayá representa ese dolor, pero al mismo tiempo representa esa esperanza. A través de la historia, las comunidades han hecho entierros colectivos, han hecho alaos y han demostrado que la paz no es solo la ausencia en el territorio del Estado, de las armas. Han demostrado que la paz es reconciliación, justicia, verdad, dignidad. Bojayá no es solamente abrir el dolor, es escuchar a las víctimas, es la garantía de no repetición, es decirle al país que historias como esta no las podemos volver a repetir.